Listo. Hola a todos, muchas gracias por estar visionando este webinar. Me llamo Jocelyn Sierra. Para los que no me conocen, yo creo que muchos porque apenas estoy incursionando en este mundo. Soy arquitecta urbanista, residida acá en Francia y en China. También ahí pasé un año para hacer mi especialización. Ahora soy profesionista acá en Francia, en París, en donde he estado ejerciendo desde hace un poco más de 2 años. También creo una asociación. Entonces ya tengo un poco de experiencia en cómo está el mundo de la arquitectura acá desde hace 10, 10 años que este proyecto estaba naciendo en mi cabeza y desde hace 7 años que lo llevé a concretar. Así que pues estamos acá reunidas para justamente para inspirar a estudiantes como yo a tomar las riendas de su futuro y tal cual lanzarse porque es muy difícil al principio tener las ganas, sobre todo no quitarse el miedo y lanzarse. Pero bueno, acá estamos justamente para resolver dudas, para darles nuestra experiencia, nuestro acompañamiento y por eso está acá Ana, si gustas presentarte. Claro que sí, pues muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Yo soy Ana Rivera y tengo más de 15 años en Francia. También vine a hacer mis estudios. Primero me vine como estudiante y después ya me quedé aquí a trabajar. Entonces tengo más de 10 años de experiencia acompañando personas en movilidad estudiantil y profesional en Francia, principalmente latinos que quieren venir a hacer estudios superiores, algún curso, este, o personas que están aquí en Francia también en inserción profesional, asesorías en todo lo que es la búsqueda laboral. Y bueno, pues ahora queremos compartirles en este webinar con Jocelyn, pues algunas informaciones importantes. Si están pensando en venir a estudiar arquitectura, o si están aquí y van a entrar a la universidad, pues que tengan tips, ¿no?, importantes para saber cómo elegir bien la escuela, entender cómo funciona igual el sistema francés, porque pues es diferente al de Latinoamérica. Y pues en esa lógica poder hacer que hagan la mejor elección, ¿no? Porque a veces me ha pasado que he acompañado a estudiantes que ya están aquí y me dicen, ay, es que si yo hubiera sabido antes cómo escoger mejor mi escuela y así. Y también Jocelyn les voy a hablar de esa experiencia, y creo que es muy enriquecedor también tener a una persona que ya ha vivido esta experiencia, que va a compartirles cómo ella fue haciendo su estrategia, igual de elección de su escuela, su especialidad y todo eso, ¿no? Entonces, para que puedan ir ustedes también pensando mejor su proyecto. Y pues bueno, pues vamos a empezar. Yo lo que quería mostrarles primero es la parte de cómo funciona cómo es el sistema de educación superior francés y cómo se sitúan las escuelas de arquitectura, ¿no? Porque en México pues tenemos otra parte del sistema de enseñanza superior y pues las elecciones de carrera. Si estás en privado, pues escoges tu escuela y haces tu examen y te inscribes, ¿no? Y si vas a escuela, universidad pública, pues igual pasan los exámenes de admisión. Pero en Francia es un diploma nacional que está muy reglamentado y solo hay ciertas escuelas específicas que son las escuelas nacionales de arquitectura. Déjenme, les comparto mi pantalla. Aquí déjame. Sí, creo que en lo que compartes tu pantalla yo Sí, podría agregar que esas se llaman ENSAS, por eso en mi Instagram siempre estoy hablando de las famosas ENSAS, es Escuela Nacional Superior de Arquitectura. ujú, Entonces, para acá el beneficio que tiene Francia es que son públicas. Justamente, si quieres ser arquitecto no tienes que pagar millones de pesos como en México, que mínimo esa ha sido mi experiencia y lo que he visto en México. Las escuelas privadas son muy caras y las públicas, pues en todo caso en mi ciudad, Mérida, de donde yo soy, solo hay una. Y para entrar es bien difícil porque pues nada más hay una. Y es muy buena, claramente, pero pues solo hay una. En cambio, acá en Francia hay una o más escuelas públicas por ciudad. Entonces tienes esa elección a hacer según donde vivas, pero también si quieres elegir según un tema que te gusta más, porque cada escuela tiene una especialización diferente. Y ahí si quieres comentar sobre tu diapositiva. claro. Aquí les pongo, voy a hacer un pequeño zoom. Listo.
O sea, digamos que esta parte del, sí, sí se surcó, ¿verdad? Sí. Esta parte del sistema educativo francés, ¿no? No nos vamos a poner a estudiar todo, pero solo lo básico que hay que entender o conocer más bien es que las licenciaturas son 3 años, ¿no? Aquí tienen después del bachillerato, son diplomas L1, L2, L3, ¿no? 3 años de licenciatura, la licenciatura se completa al cabo de 3 años de estudios, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, como nosotros en México, a diferencia de las licenciaturas en México pueden ser de 3 años, 4 años, 4 años y medio, algunas de 5 años, ¿no? Sí, de 5. La Entonces, arquitectura en México es 5 del cajón. exactamente. Entonces, bueno, aquí tienen este nivel, licenciatura 3 años, y aquí esta parte de arquitectura es la línea naranja. Entonces, igual tienen esta parte de 5 al quinto año, ustedes ya tienen un nivel de arquitecto, ¿no? Entonces, nada más eso para situarlos en los años de estudio. Después nos vamos a la parte de la red de las Escuelas Nacionales Superiores de Arquitectura, lo que les decía Jocelyn, y son 21 escuelas públicas que dependen de los ministerios de la cultura y de la enseñanza superior, ¿no? Entonces, estos, bueno, superior, investigación, innovación, que son escuelas habilitadas, también, o sea, tienen los diplomas que ellos van a otorgar son avalados por el ministerio, y también tienen esas escuelas, que son dos, habilitadas para entregar diplomas reconocidos equivalentes. Entonces, esto también ustedes lo pueden encontrar. Cuando estén buscando escuela de arquitectura, esto es importante ver qué tipo de diploma van a obtener, ¿no? Entonces, asegurarse bien que es una escuela, una de las 21 escuelas públicas o una de las dos escuelas que están habilitadas para entregar este tipo de diplomas. Porque puede haber algunas escuelas privadas que te dicen, sí, tienen esa escuela de arquitectura, eso pasa también mucho con las escuelas de comercio, tiene cierto tipo de diploma, claro que sí, es internacional, y al final son escuelas que efectivamente tienen permisos para dar diplomas en Francia, pero que no son reconocidos después cuando buscas trabajo en Francia. Entonces, nada más para que tengan cuidado en eso. Están lo que son las clases preparatorias antes de iniciar su formación, que Jocelyn les va a explicar un poquito más de eso porque ella tuvo la experiencia. Y sobre los diplomas, ¿no? Bueno, están las escuelas preparatorias que son antes, cuando terminas tu bachillerato, puedes ingresar a estas escuelas para prepararte al concurso del ENSA, ¿no? Porque pues son escuelas nacionales y solo ingresas por concurso. Y sobre los diplomas que tienes, el diploma de estudios de arquitectura, que te otorga el grado de licenciatura. Después tienes el diploma de estado de arquitecto, el DA, que confiere el grado de máster. Después puedes pasar, porque cuando tienes un grado de máster no necesariamente puedes ejercer a tu nombre, ¿no? Entonces tienes que pasar esta habilitación a exercer la maîtrise d'œuvre en su nombre propio. Entonces, este permiso es el título que autoriza al arquitecto a firmar un permiso de construcción. Eso es importante saberlo porque a veces piensan de que, ya puedo estudiar una maestría y ya puedo obtener un permiso para firmar construcciones, para firmar planos, y ya puedo tener permiso de construcción. No, es un permiso específico, además de la maestría, ¿no? Entonces es un año más cuando consideras decir, bueno, ya tengo mi estudio de arquitectura en México, me quiero ir a la maestría a Francia, entonces hay que considerar si después quieres obtener el permiso para firmar planos y el permiso de construcción, un año más de estudios, ¿no? Y una práctica. Después están los diplomas nacionales de especialización y profundización, que son diplomas propios en las escuelas de arquitectura, y su formación puede ser de 1 a 2 años, dependiendo de lo que quieras estudiar o especializar. Y ya si eres más como en la investigación o quieres dedicarte o hacer un doctorado, pues son otros 3 años que representan, que los puedes hacer en una de las 40 unidades de investigación del ENSA, ¿no? Que están asociadas en escuelas doctorales de las universidades. Eso es otro sistema, digamos, ya cuando entras a doctorado, pero son igual laboratorios de investigación a los que tienes que enviar candidaturas individuales,
y postular directamente. Pero bueno, ese ya es otro proceso. Así que no sé, Jocelyn, si quieres contarles tú de tu experiencia, de Sí, tu trayectoria desde clase preparatoria, porque creo que es muy interesante. justo si quieres dejar esa diapositiva está perfecto porque siento que yo hice todo eso. Me Ok. excedí de estudios y ya casi acabé todas esas posibilidades. Sí, para contarles rápidamente, yo me vine a Francia como niñera. O sea, yo dije, a ver, ¿cuál es la forma más barata para venirse en Francia y que yo pueda ahorrar para mis próximos estudios, si Dios quiere que me acepten? Porque en eso yo ni siquiera sabía en dónde iba a postular. Yo no sabía nada, justamente hablábamos de esta poca información que existe en línea, pero hasta en los sitios oficiales nadie te cuenta realmente cómo funciona, cómo de verdad empezar tus estudios de arquitecto en Francia. O sea, hay muy poca información. Entonces yo dije, bueno, pues como no sé, voy y ahí averiguo, pues más fácil. Nada más que pues con que lana, ¿no? Como mexicanos, pues dijimos primero nos lanzamos y ya luego vemos que no es la mejor forma de reflexionar, yo estoy completamente de acuerdo, pero bueno, así lo hice yo. Entonces me vine con muchas ganas y con muy poco dinero y pues me puse de niñera, ¿no? Ese fue como que la forma de estabilizarme yo, tener un departamento, tener comida, tener mi metro pagado, porque pues acá las familias te pagan eso. Y en paralelo yo me inscribí a unas clases preparatorias, que gracias a eso me dio mi visa porque como estaban validadas como una escuela ante la ley, pues eso me permitía que mi visa me la aprueben como estudiante y no como niñera, que es un poco más complicado, ahora hay muchas trabas. Entonces me vine como estudiante a hacer mis clases de preparatoria que nada más eran los sábados, entonces me daba la posibilidad de trabajar justamente de semana, juntar mi dinero y todo. Y esas clases preparatorias yo sí las recomiendo mucho, fue una muy buena experiencia para mí, como les digo, yo me vine sin nada de nada, ninguna información entonces en esas clases me ayudaban a entender cómo funciona acá las cosas, a redactar mi carta de motivación, a hacer mi portafolio, que realmente no es obligatorio, pero pues sí es muy aconsejado hacerlo. Entonces yo sí las recomiendo, duran 6 meses aproximadamente, hay unas que duran más, pero ya la que yo elegí eran 6 meses todos los sábados. Entonces, lo malo es que son privadas. Entonces, yo sí tuve que ahorrar mucho para poder pagarlas y son bastante caras. O sea, estamos hablando por ahí de 60,000 pesos, 6 meses y un día a la semana. O sea, sí es muy caro. Entonces, hay otras formas de hacerlo, no son necesarias, no son requeridas para entrar a la escuela de arquitectura, no, o sea, es un extra. Y tú si quieres lo agarras y si no, pues no. Entras directamente a hacer el concurso de arquitectura, que como decía Ana, es un concurso que como hay muchas personas que pretenden entrar a esas escuelas, pues se hace una convocatoria, una selección entre todos los interesados para eso tú tienes que enviar como arquitecto, como estudiante extranjero, tienes que enviar tu carta de motivación, tu portafolio es opcional, pero es mejor enviarlo y enviar todos tus papeles que digan tus deseos. ¿Qué escuela preferirías que te acepten primero? Y si esa escuela no te acepta, ¿cuál en segundo y cuál en tercero? Ahora es diferente igual desde donde estés aplicando. Si tú desde México estás aplicando, pasas por un proceso con Campus France, que es diferente que si ya estás acá en Francia y aplicas para una escuela de arquitectura. Entonces, eso es importante de saber, que tengan en cuenta, porque esos son los intermediarios que vas a tener según en donde estés aplicando. Si estás en México, pues es Campus France o intermediario, que pues tiene sus ventajas y sus desventajas tener a ellos como intermediarios. Y también, si es desde acá, pues tienes a la escuela o al Parcoursup directamente de intermediario. Parcoursup es una plataforma del gobierno en donde se hacen todas las elecciones, o sea, ya modernizar un poco la cosa, pero bueno, eso yo creo que merece un otro webinar porque es otro mundo y es un poco complicado, pero es bueno saber que Parcoursup existe. Y ya si tienen más dudas, obviamente pueden venir hacia nosotras y compartirnos. Bueno, yo una vez que me aceptaron, gracias a Dios, para los extranjeros no necesitamos pasar un concurso oral, los franceses sí, entonces ese es un tip que hay que saber, yo no lo sabía, que no necesitamos prepararnos y hablar perfectamente francés, lo único que te piden es tener un B2, una aprobación DELF B2, sin embargo no necesitas probarlo en un concurso delante de maestros como a los franceses sí, ellos los entrevistan durante una hora
face a face, o sea, uno contra uno, a veces son tres contra uno, y tú tienes que explicar tu proyecto de vida, de por qué quieres entrar a la escuela, y entonces yo, eso no me tocó, como extranjera eso no te toca. Entonces, qué bueno, ventaja para nosotras, porque sí debe ser súper estresante, me han contado que eso, o sea, hay gente que se desmaya de verdad del estrés. Entonces, bueno, nosotros nada más desde la compu hacemos todo, así que está re bien. Y bueno, pues me aceptaron, gracias a Dios, me dijeron, Ujú. sí, vente. Yo creo que saber por qué me aceptaron es porque no había muchas extranjeras en donde yo estaba aplicando, que es Versalles. Ahí es donde pasé mi licenciatura y una gran parte de mi maestría, que me encanta la escuela y la recomiendo mucho, pero sí tiene desventajas como el hecho de que no hay extranjeros. O sea, yo era la única dentro de 150 que admiten para el primer año, yo era la única y si acaso una o dos más personas. Es todo. O sea, todos los demás eran franceses y pues eso es algo que hay que tener en cuenta porque pues sabemos que relacionarnos con gentes de otras culturas pues puede ser difícil. Al principio para mí lo fue. Claramente hacer amigos, yo no sabía cómo en Francia, solo tenía amigas mexicanas. Entonces sí, es como que un proceso. En cambio, si te inscribes a escuelas como en París de arquitectura, pues es obvio que vas a tener muchos más extranjeros. En cambio, en Versalles, por ser un poco alejado, pues se limita mucho, ¿no? Pero bueno, esa fue mi experiencia. La licence, bueno, yo creo que ya luego podemos entrar en detalle, pero la licence fue bastante ruda, algo difícil, pero sin embargo no imposible. Aprendí muchísimo, o sea, lo volvería a hacer 3 veces si es necesario. Lo pensaría, pero lo volvería a hacer. Y luego de ahí ya me lancé a mi maestría, que justo allá en Versalles te dicen, no, pues ya te lanzaste a hacer tu licenciatura, acaba tu maestría. O sea, te recomiendan mucho en Francia sí hacer todo de un jalón, ¿no? Porque si te esperas y luego haces tu maestría más tarde, como pasa en México, pues ya no la haces. Y acá, si quieres ser alguien en la vida y si quieres ejercer como arquitecto, a pesar que sea como empleado, sí necesitas una maestría. O sea, con una simple licenciatura no llegas a mucho, la verdad, a nada. Si acaso puedes ser asistente del asistente y ya, o sea, si quieres trabajar como empleado en una agencia bien y ganar un salario, lo mínimo es la maestría. Entonces, bueno, yo me hice la maestría, me dieron la posibilidad allá en Versalles de irme a China un año porque tienen estos Erasmus, pero en China no se llama Erasmus, pero bueno, estas que te puedes ir de viaje a estudiar. Entonces tuve mucha suerte en aplicar para eso y que me acepten, porque es igual un proceso, una selección, porque hay muchos interesados. Y pues sí, gracias a eso tuve un diploma en urbanismo, entonces ya tengo los dos, ya soy arquitecta y urbanista reconocida en Francia, pero también en China. Entonces eso pues ya le da más peso a mi currículo, que claro, China es otro webinar y es otra experiencia hay mucho que contar y ya tendremos tiempo en otras ocasiones, pero igual lo recomiendo mucho. No solo el hecho de que sea China, pero estudiar arquitectura en varias partes del mundo te da otra perspectiva, o sea, te hace entender qué realmente es la arquitectura, que no es solo lo que vemos, lo que nos explican, es mucho más, o sea, vivirla, vivir en diferentes contextos. Ahorita si se animan a venir a Francia, pues ya van a entender un contexto, cómo viven los occidentales, pero si se van a China a vivir o a países de Asia, que es completamente diferente la forma de vivir, pues ya es otro tipo de arquitectura, otro tipo de pensar completamente, la verdad ahí es otro mundo, pero lo recomiendo mucho. Y bueno, acabé mi maestría y de allá me metí a un DESA porque pues nunca nos calmamos acá. Me metí a un DESA que es una especialización tal cual. En mi maestría yo me especialicé como urbanista, pero sentía que me faltaba un poquito más para concretizar las cosas. Entonces, por muchas razones me metí a ese DESA de patrimonio. Entonces ahí me enseñan y sigo estudiando ese DESA, lo acabo este año. Ahí me enseñan a intervenir en monumentos históricos, que sean iglesias, que sean una casita ya perdida pero que esté protegida, o monumentos como la Torre Eiffel. O sea, gracias a ese tipo de especializaciones, tú ya puedes ejercer en edificios que están protegidos ante el Estado, como la Torre Eiffel. Entonces, si no tuviera yo esa especialización, no puedo ni acercarme, o sea, no, ese mundo no se abre a ti. Entonces, es algo que vale la pena explorar también, porque pues ya son como ligas mayores y es muy complicado, pero pues vale mucho la pena porque pues se inscribe como que en este
parcours, ¿no? Como en esta trayectoria de especializarte cada vez más para llegar a tu objetivo, que en mi caso sí es restaurar monumentos. Y pues bueno, justo estaba yo, antes de hacer la de esa, estaba yo pensando en hacer el doctorado, pero ya hablando con muchas personas acá me recomendaron, a ver, ¿tú qué quieres realmente de tu vida? Yo dije, no, pues sí, yo sí quiero hacer mi agencia, yo sí quiero construir y restaurar por mis propias manos y firmar mis propios permisos. Me dijeron, entonces no hagas tu doctorado, porque a mí me gusta mucho la investigación, pero me dijeron, o sea, como profesionista tú puedes ser investigadora también, sin embargo, sin doctorado. O sea, doctorado es realmente para los que quieren ser profesores acá, que Ajá. ustedes como mexicanos claramente podrían, pero pues es otra rama y otra vía que pues a mí me interesaba un poquito menos. En el futuro sí me gustaría ser maestra y así, pero pues una vez que tienes tu agencia puedes ser maestro acá. Eso es lo padre de arquitectura, que no necesitas absolutamente tener tu doctorado. Y pues bueno, creo que esa es mi experiencia resumida en 15 minutos, pero bueno, ya podemos poco a poco ir entrando en detalle. Sí, claro que sí. Y pues bueno, es también saber, es esta, digamos, y que ilustra efectivamente todo lo de las cuestiones de los diplomas y las elecciones, ¿no? De escuela. Una de las cosas que queríamos hablarles, compartirles también es que cuando ustedes estén preparando o pensando en este proyecto, es cómo elegir escuela, ¿no? Porque eso es importante saber que cada escuela tiene una especialidad o hay algunas que tienen ciertas especialidades, entonces eso pensarlo bien o informarse bien en las escuelas que están viendo, porque pues muchas veces, por ejemplo, a mí me han tocado estudiantes de que, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? ¿O dónde quieres estudiar? ¿No? Entonces así de que, en París. Y bueno, no importa qué universidad, pero quiero estar en París. Y entonces ya, bueno, ok, si quieres estar solo en París, bueno, entonces están estas tal universidad, pero estas están enfocadas, tienen tal enfoque, ¿no? Entonces a lo mejor si quieres hacer otra cosa, pues a lo mejor París no es la especialidad que te conviene, ¿no? No sé, en Versalles, por ejemplo, eso tú lo puedes desarrollar más, compartirnos este tipo de especialidades, ¿no? Y, por ejemplo, en Versalles no sé cuál sea la especialidad. Sí, justo esa es una estrategia muy importante a tener en cuenta que yo no la tuve en cuenta. Claramente yo solo dije el que me acepte primero y listo. Pero es muy importante porque al final yo cuando entré a Versalles me di cuenta cuál era su especialización, que por los que conocen Versalles y los que no, pues les explico un poquito. Versalles era una ciudad de rey, o sea, se creó gracias al castillo que está, de hecho nuestra escuela pertenece al castillo, está enfrente, lo vemos todos los días y es hermoso y lo amamos, pero pues toda la dinámica de la escuela y hasta de la ciudad se inscribe en esa trama, ¿no? Como que en paisajismo, porque pues ya ustedes conocerán y si no lo han visto, les recomiendo ir a ver los planos de la ciudad. Toda la ciudad está desarrollada en tres puntos, en tres ejes de perspectiva. Disculpen mi francés-español, pero sí son tres ejes de perspectiva que creó el rey porque él quería que ahí vean su castillo perfectamente. Entonces, pues bueno, en Versalles se estudia mucho el paisajismo, por eso mismo, porque hay mucho que estudiar ahí. En cambio, en París, pues no hay mucho paisajismo, son puros edificios. Entonces se creó la Escuela de Paisaje de Versalles, que está muy cerca, casi a la vuelta de mi escuela de arquitectura. Y eso hace que Versalles se especifique mucho en paisajismo porque hacen muchas conferencias juntos, esas dos escuelas que son diferentes, pero conviven mucho. Nosotros nos tocó ir a talleres ahí a la escuela de paisajismo, a interactuar con los paisajistas, y es súper rico, pero pues en eso era menos de mi interés el paisajismo. Y sí dije, ay, chin, me hubiera gustado más Belleville, por ejemplo, ahora que sé, Belleville está en París, es una escuela ENSA, pero en París ellos se dedican más como a la historia de los edificios, que no tienen nada que ver con paisajismo, es otra rama Ujú. completamente y a mí eso me interesa más, cómo una tipología de un edificio se desarrolla a través del tiempo. Bueno, si les interesa leer la historia de ENSA París Belleville, se las recomiendo, es súper interesante porque esa escuela nació
gracias a arquitectos estudiantes, tal cual, que en eso ya empezaban a ejercer, pero que se dieron cuenta que la educación en Francia estaba decayendo, se estaba cerrando mucho justamente a las nuevas tendencias de eso. Eso fue en el final de 2020. Entonces, en eso estaban los corrientes del posmodernismo, que era Aldo Rossi, los arquis de acá sabrán y entenderán todas estas corrientes, que toda la arquitectura empezó a cambiar la forma de pensar porque estaban saliendo del modernismo. Entonces los posmodernistas decían, no, o sea, el modernismo abajo es lo peor que puede existir. Entonces vamos a pensar la ciudad de una forma diferente, vamos a idear cómo estudiar una ciudad y cómo vivir en una ciudad de una forma que valga la pena, porque antes hacíamos tabula rasa con el modernismo, quitábamos todo lo que está abajo y nos poníamos arriba. Y no, justamente ellos quisieron volver a ese proceso de analizar, de entender. Entonces, ese movimiento es lo que creó Belleville. Esos profesores tenían estas ideas justamente que compartían con los italianos. De hecho, son profesores súper conocidos, ahora ya fallecidos de hace poco, de hecho, pero que fueron icónicos acá en Francia. O sea, son de verdad arquitectos que marcaron la historia de Francia y de Europa. Entonces ellos se movilizaron y crearon esa escuela. Entonces, obviamente, pues esa escuela ahora enseña eso, enseña ese tipo de métodos más on the top, o sea, más por abajo. Es otra igual webinar porque es muy largo de explicar, pero bueno, allá en Belleville, si te gusta el urbanismo y si te gusta la historia, métete a Belleville. En cambio, no te metas a Versalles si no te gusta el paisajismo. Ya saben, hay como que muchas tendencias. En París Ajá. Val de Seine, por ejemplo, es otra cosa. En París Val de Seine, que es otra ENSA, ahí es más profesionalizante. Ahí literal te enseñan a ya ser arquitecto. Cuando sales tú ya puedes construir porque en los ateliers, en los talleres, literalmente tú vas a construir con tus manos. Y eso no lo tienen las otras ENSAs, ¿no? Entonces, Ujú. pues eso sí necesita Así de es. saber un poquito, de investigar mucho y de asesorarte con gente que sepa. Exactamente. Y ese es el punto que sigue para el que quería hablar, es preparar bien su proyecto profesional en esta reflexión de búsqueda, justo de búsqueda de escuela, la escuela especializada. O sea, no quiere decir que solo vayan a postular a una escuela, o sea, hay que tener varias opciones, hay que investigar varias escuelas, pero tenerlas presentes en esta línea, ¿no? Si a lo mejor dices, bueno, no sé, me gusta la arquitectura, pero no sé si muy especializada, pues bueno, voy a buscar a lo mejor una escuela más generalista. Si no, si ya sé que me quiero dedicar al pasajismo, pues me voy a Versalles. Si quiero dedicar más a urbanismo, pues me voy a Berlín, ¿no? Entonces, en esta parte, pues sí, como dice Jocelyn, poderse apoyar con la información que encuentra en internet, con asesorías y con toda esta parte pues, de preparar bien su proyecto, ¿no? Porque es la parte de reflexión de cómo voy a explicar a través de mi CV, mi carta de motivación y mi portafolio lo que quiero, lo que soy ahorita y a dónde quiero llegar, ¿no? Esa es la parte de preparar el proyecto profesional y de que el CV corresponda también al perfil de ingreso del programa de estudios y en el descriptivo de su carta de motivación, qué quieres hacer, por qué es por qué esa escuela te interesa y qué es lo que quieres hacer a futuro, ¿no? Y ese es más o menos lo que debe de corresponder al perfil de egreso de las escuelas. Más o menos así es como la lógica que tiene que tener toda su candidatura. E ilustrar también esto, su estilo, sus experiencias con su portafolio, ¿no? Que eso es también importante, como dice Jocelyn, bueno, no es así como muy básico, pero es importante también que puedan tener, mostrar ya que hayan tenido experiencia o que han trabajado en ciertos proyectos o que ya tienen cierta cultura de base, ¿no? También en arquitectura. No sé si quieras compartirlo algo sobre la carta de motivación y el portafolio. Sí, sí, esa se me hace una perfecta transición justamente para que hablemos un poco igual del sistema educativo acá, que justo lo que vas a mostrar en tu carta de motivación, en tu portafolio, tiene que reflejar mucho cómo piensan acá, porque si tú en tu carta de motivación y en tu portafolio muestras cómo piensan en México, pues acá no lo van a entender y no te van a aceptar. Ellos tienen que ver que tú estás sensible a las mismas cosas que ellos están sensibles. Por ejemplo, el dibujo a la mano, así de cosas tan básicas como acá, todos los proyectos tienen que tener un proceso de dibujo a la mano. Tú no puedes nada más idear un proyecto y contarle a tu maestro, mira, tengo esta idea. No,
tú le muestras un croquis, todo feo, no importa, pero ellos con eso, ese es el método de comunicación acá, el dibujo a la mano. Y ya luego se pueden explorar otros tipos como la maqueta. Acá les gusta mucho que tengan una maqueta bien hecha, pon tú bonita o no, pero que transmita la información que quieres transmitir. Entonces, si en tu portafolio tú quieres agregar ese tipo de cosas, la verdad lo recomiendo mucho. Yo eso sí, sí lo hice. Agregué muchos dibujos que yo no, no dibujaba y para nada en México nunca me tuve esta, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero siento que en México somos más prácticos, más objetivos. A ver, rápido y lo que deja, ¿no? Y no nos sentamos a dibujar, a pensar, a observar, como los franceses sí lo hacen mucho, disfrutan mucho como el momento, ¿no? Entonces yo cuando llegué acá dije, bueno, me están pidiendo dibujos, a ver, ¿qué hago? Entonces en 3 días me senté a dibujar así en masa, como si yo lo hubiera dibujado así de que toda mi vida dibujo, no, pero me senté a hacerlo y eso me sirvió Está mucho bien. porque al final, me sirvió mucho porque al final dibujé cosas de mi cultura, pues yo vengo de Mérida, les contaba, entonces la cultura maya, la arquitectura colonial, entonces pues Ujú, eso lo intenté transmitir mis vivencias y mis conocimientos dentro del dibujo. Y yo creo, no sé, nunca me lo dijeron, pero yo creo que eso me ayudó mucho a que me acepten. Igual en mi carta de motivación, eso es algo muy importante lo que dices, transmitir todo lo que tenemos y todo lo que sabemos y hasta cómo la escuela, en qué está especializada, sí es necesario apuntarlo en la carta de motivación, porque si no, vas a hacer una carta de motivación general de ChatGPT y eso no, o sea, eso ellos enseguida se dan cuenta cuando es algo general que tú reenviaste a otras escuelas, ellos no, ellos quieren una carta que esté dedicada a ellos, ujú, o sea, la Versalles se fundó en este año porque ellos están especializados en paisajismo y yo toda mi vida he querido ser paisajista porque esto es. Y en cambio, si le dices, no, pues a mí una ESA me gusta mucho porque quiero ser arquitecto, pues obviamente que eso no, no funciona, ¿no? Entonces, sí, ujú. la carta de motivación, el portafolio, es algo que no hay que dejar de lado y hay que pasar. Eso define tal cual si te aceptan o no. Entonces, eso tienes que pasar mucho tiempo pensándole, guiarte con personas que ya hayan hecho, porque hablábamos la otra vez que acá hay códigos y formas de escribir que en México son muy diferentes. Acá las técnicas de solo redactar una carta, primero que nada, acá es muy común porque se usa mucho aún los correos, de enviar literalmente cartas a tu vecino o a tu... En cambio, en México eso ya no se Familia. usa. De Ujú. hecho, ajá, creo que hace muchos años se perdió. Entonces acá la gente como sigue siendo un hábito, pues escribe como a la antigua, como si estuvieras escribiendo a rey. Si quiere usted, por favor, leer esta carta y hacerme saber de su respuesta. O sea, hay muchas como conjugaciones, muchas Sí, fórmulas fórmula. que son estrictamente francesas y que si no las sabes, pues no, tu carta no va a funcionar, porque ellos sí se esperan, aunque seas extranjero, que tú sepas esos códigos, que tú sepas cómo se conjugan, cómo se hacen esas formulaciones que son muy complicadas. Yo al principio no las entendía. O sea, yo, gracias a Dios que fui a la clase de prepa y que tuve a gente alrededor de mí que me ayude, porque pues yo de plano había escrito una carta toda fea de, hola, por favor, me pueden, me pueden aceptar y listo. O sea, yo no sabía todos esos códigos que pues suena complicado y tampoco es para asustarlos, pero sí hay que investigarlo un poquito y sí hay que tomar tiempo. Y bueno, pues Sí, para hacer la transición rápidamente, a menos que quieras agregar algo en como el sistema educativo en sí. general, yo creo que Sí, de hecho, lo de la carta, porque si es una técnica para que sea arquitectura o cualquier otra formación, es una técnica que básicamente son 3 bloques, ¿no? El primer bloque es: ustedes me interesan por tal o tal razón, yo soy esto, yo he hecho esto, mi proyecto profesional, aquí y allá, tengo tales competencias, y al final es, nosotros, o sea, yo con su formación voy a hacer esto, ¿no? Entonces es ustedes, yo y nosotros. Y eso es más o menos la lógica de la carta de motivación, ¿no? La técnica que es para cualquier cosa. Igual cuando buscan trabajo, es ustedes me interesan por esto, yo he hecho esto, soy así, y el complemento nosotros podemos llegar a hacer esto, ¿no? Entonces, igual con todas las fórmula de politesse, que es todas los, pues sí, los códigos del idioma, de la escritura a la francesa,
incluso hasta puede sonar chistoso, ¿no? Pero la fecha va del otro lado, que nosotros tenemos la costumbre de ponerla a la izquierda, aquí va a la derecha. Este, el atentamente, cordialmente, nosotros es en Francia cordialmente. Los títulos, cómo los acomodas, o sea, todo un formato, ¿no? Como cualquier país tiene sus formatos, sus códigos, entonces nada más tomarlos en cuenta. Igual yo cuando postulé a la universidad, yo estudié en la Sorbona, Ciencias Humanas y Sociales, estudié Educación y Formación y igual yo mandé una carta, después cuando hace poco estaba sacando papeles y yo, ay, mi carta de motivación era un libro así, mandé 2 páginas explicando mi vida y acá yo hice voluntariado y esto, lo otro, la educación y no sé qué. Y así, en realidad, bueno, me aceptaron, pero en realidad es una página. O sea, hay que ser muy concreto, muy sintético y sí es todo un ejercicio de reflexión, síntesis, que, como dice Jocelyn, bueno, no es porque para que tengan miedo, ¿no? Pero sí para hacer conciencia de que hay que tomar el tiempo de sentarse y a pensar en eso y ver qué quiero decir, investigar y que corresponda lo mejor posible mi perfil a la formación a la que estoy postulando. Entonces, pues, bueno, hago la transición hacia, pues, un poco las candidaturas, los calendarios, porque, pues, eso es importante, ¿no? Del proceso de admisión. Aquí es importante saberlo y, pues, cuándo, ¿no? Porque cuándo es el mejor momento, aquí, listo. ¿Cuándo es el mejor momento y por dónde empiezo, no? Porque eso pues es de la información básica para ver su proyecto. Entonces, por ejemplo, idealmente, pues sería un año antes, un año y medio antes, más o menos. Y depende si quieren ir a maestría, si quieren ir a licenciatura, pues no sé, en segundo año de prepa, estar viendo ya, investigando en qué universidad, aprendiendo francés, o sea, van a decir, ay, segundo de prepa, pues lo mejor que yo voy a saber, ¿no? Pero si ya tienen una idea de que es algo que les interesa o que quieren estudiar en Francia, a lo mejor, no sé, estoy entre arquitectura o ingeniería civil, pues de todas maneras sé que me quiero ir a Francia, pues ya empiezo a estudiar francés, también es parte de ir aprendiendo el idioma y preparando su proyecto. Y pues recopilando todo este tipo de información. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, esto en calendarios, o sea, ahí les pongo en el calendario, que fue, por ejemplo, para empezar el año pasado, ¿no? Ustedes tienen que estar postulando ya en octubre, mandando sus candidaturas para poder empezar al siguiente año en septiembre, ¿no? Digamos, entonces, para el siguiente ciclo escolar. Entonces, a lo mejor en México ese proceso empieza en enero, febrero. Tengo así como los comerciales. De febrero son las inscripciones, ¿no? O sea, en febrero es así como... Entonces, eso así como que dices, tengo tiempo, pero no. Ya cuando tú empiezas el ciclo, el año escolar en México, estamos poniendo el ejemplo de México, pues porque es nuestro país, pero en otros, en Perú y en Colombia tienen también otros calendarios escolares, pero ver con estos ciclos escolares, cómo corresponde los tiempos en Francia a los tiempos de cada país, ¿no? Entonces, cuando tengo que estar postulando. Pero hay que tener presente que tengo que postular en octubre del año que estoy en curso para iniciar en septiembre del año pasado, del año que entra, perdón. Entonces, pues más o menos por eso yo digo un año y medio. ¿Por qué un año y medio con anticipación? Porque ese medio año es esa parte donde vas a empezar a ver, a buscar información, a preparar tu portafolio, o sea, pueden ser medio año, 3 meses antes, pero darte ese tiempo de reflexión, ¿no? Y después ya cuando abran los procesos, que es en octubre, de octubre a diciembre, en México, ya tener como que todos tus documentos listos. ¿Por qué? Porque hay que traducir, hay que preparar pues todo este portafolio, el CV, la carta, hay que pedir documentos oficiales, ya los tengo, no los tengo, si no los tengo, pues qué pasa, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Y rápidamente para conocer, como les decía Jocelyn, pues sí es el proceso de Campus France, pero es al mismo tiempo en paralelo el proceso de Campus Art. ¿Por qué esto? Porque
Digamos que Etudes en France tiene escuelas que están conectadas o no a Etudes en France. Entonces, Campus France es la agencia que opera toda la movilidad estudiantil en Francia, ¿no? Para todos los países. Pero no todos los países tienen Campus France. Entonces, hay países que tienen Campus France. Vamos a poner el caso de México. Entonces, estos países, tú tienes como estudiante, tienes que pasar sí o sí, validar hasta tu expediente como estudiante vía Campus France. Entonces, estas candidaturas se hacen vía la plataforma Etudes en France. Pero al mismo tiempo, cuando vas a hacer arquitectura, tienes que hacerlo vía también Campus Art. Entonces, digamos que son dos procesos en paralelos. ¿Por qué Jocelyn no lo hizo por Campus Art? Porque ella postuló a una escuela de preparatoria. Entonces, si vas directo al primer año de arquitectura, tienes que pasar por, o sea, Campus France, pero también por Campus Art y vía es un proceso que se llama DAP, DAP John, la DAP amarilla, que es demanda de admisión prealable, que se hace a partir de México, a partir de octubre, y que concierne todo lo que es arte, diseño, moda, arquitectura en Francia, ¿no? Los que van a estudiar ingenierías, business, o sea, es otro tipo de DAP. Pero para todo lo que es arte, diseño y arquitectura es la DAP amarilla. Entonces, esto lo tienen que hacer en octubre vía Etudes en France y también postular vía la plataforma Campus Art, donde ahí van a depositar su portafolio. Entonces, nada más para que lo consideren, pues que hay que hacer eh, esos trámites en paralelo. Y lo que viene después, Parcoursup, para los que ya están aquí, que es otro proceso distinto, pero hay que tenerlo presente si están ya en Europa, ¿no? Parcoursup. Entonces, nada más para que lo toman en cuenta en los tiempos siempre según su perfil y en donde estén. Si estudiaron un bachillerato francés, si tienen un bachillerato francés, porque hay, por ejemplo, hijos de expatriados que estudiaron bachillerato francés en no sé qué país y después quieren estudiar en Francia, entonces va a ser como vía Parcoursup. Entonces nada más eso es la parte donde hay que, según su situación y el país en donde se encuentren, informarse bien por qué vía es, ¿no? Digamos que esa es la excepción, o sea, pero realmente pues son pocos, ¿no? En realidad a los candidatos que tienen un bachillerato francés, pero, o hay personas que estudian, por ejemplo, en el Lycée Français en Ciudad de México y después a se quieren venir a Francia a estudios superiores, ¿no? Y esos también, bueno, ya cuando estás en el Lycée Français ya te guían directamente, ¿no? Es vía Parcoursup. Pero bueno, todo eso para decir que hay que tener bien esos tiempos y sobre todo eso, ¿no? Los procesos, pero los tiempos, porque a veces, ay, sí, quiero estudiar el próximo año, pero eso me lo dicen en enero. Y digo, chispas, pues, ¿sabes qué? O sea, me contactan, a mí me ha pasado mucho que me contactan en enero, me quiero estudiar, quiero entrar a la universidad en septiembre. Y yo, no, pues es que ya no, ya, o a principios o mediados de diciembre, no, no, pues es que ya tienes 3 días para hacer tus candidaturas. Entonces, me ha pasado mucho y bueno, hay otras estrategias, digamos, que pues se puedes implementar, pero no vas a entrar el próximo año, al próximo ciclo, ¿no? A la universidad. No puedes venirte antes como estudiante de francés o hacer una clase prepa. Sí, hay otras estrategias que se pueden usar. Aprender muy bien francés, porque eso es importante para poder postular a las universidades en Francia. Y pues bueno, eso ya es parte de de la reflexión de su proyecto profesional, ¿no? También los tiempos y los procesos en los que hay que iniciar todo esto. Bueno, no sé si quieras agregar algo, voy a parar el... Sí, tal vez sobre la lengua, justamente, porque sí, yo igual ese era mi miedo cuando vine acá, dije, o sea, no voy a entender nada,
porque pues yo estudié en Canadá 6 meses francés intensivo, de que diario eran clases de francés, y pues eso me dio la base, la gramática, pero no lo podía ni hablar, no podía decir ni una palabra. Entonces, pues sí tuve mucho miedo al venir acá sin tener buenas bases, pero al final es tanta la inmersión cuando te vas a un país que tienes sí o sí que hablar, que tienes que sí o sí entender y se da solo, la verdad. Te duele mucho la cabeza, eso sí. Al final del día tu cabeza acaba como si iba a explotar, pero solito cuando vienes acá aprendes. O sea, eso es un hecho. No hay que tener miedo que no voy a poder comunicarme, que no sé qué. No, sí, sí vas a poder porque tu cerebro va a estar en modo supervivencia y va a buscar la forma. Entonces, pues a mí eso me sirvió mucho. Una vez que vine acá, pues de verdad me puse 6 meses, un año a escuchar, a entender, y es gracias a eso pude pasar mi B2. O sea, si yo hubiera hecho mi B2 en México, creo que se me hubiera hecho más complicado. No creo haberlo pasado. Entonces sí me esperé a haber estudiado y haber aprendido acá francés, o sea, haber escuchado de verdad diario, estar inmersa en la lengua para hacer mi B2. Entonces, pues siento que ese es un tip igual para los que tengan un poco de miedo de lanzarse así directamente de México a hacer arquitectura acá. Puede ser un poco más complicado, entonces se pueden venir, como dices Ana, hay otras opciones como una prepa, a venir a estudiar francés nada más, de niñera, o sea, opciones hay millones. Entonces igual también otra opción es que hay universidades en inglés, o sea, sé que la Soborna, hay muchos programas en inglés, me parece, ¿no? Y en Versalles, por ejemplo, hay maestrías en inglés también, la de urbanismo que yo tuve fue en inglés. Entonces, pues que no se limiten con el idioma, sí es mejor venir a Francia ya hablando un poquito, pero pues, o sea, todo tiene solución y es nada más pensar justo en el futuro, cuál es tu plan de estudios, ¿no? O qué quieres luego al ser profesionista. Creo que esto es una buena transición igual para el último punto del campo laboral, ¿no? Como que, Ujú, ¿qué puedo hacer acá siendo arquitecta? O sea, porque sabemos que la arquitectura puede ser todo y nada a la vez. Puede yo, o sea, trabajar en una agencia, bueno, acá le dicen agencia, pero en México es un despacho de arquitectos en donde yo dibujo planos o puedo hacer cosas diferentes. También puedo hacer una especialización en escenografía para los que planean los teatros, para los que planean los conciertos, o sea, hay una gama inmensa. Puedo ser paisajista, luego especializarme en estos ámbitos un poco más naturales y diferentes, puedo ser urbanista, puedo ser ingeniera. Hay también dobles diplomas en donde puedes ser arquitecta e ingeniera. ingeniero. Eso es algo muy interesante que hay que saber para los que les gustan un poco las matemáticas, porque ahora que lo pienso, pensamos que la arquitectura va a ser lo mismo acá y en China, y no, o sea, acá la escuela que te enseña a pensar, te enseña un método de crear un proyecto, pero no vemos matemáticas, no vemos estructura, no vemos fluidos, porque les digo esto porque todo esto lo ven en México, yo lo sé. O sea, en México la arquitectura es muy técnica y acá no, acá la arquitectura es muy artística. Tenemos que aprender a concebir proyectos desde su forma más básica, desde el sentimiento, desde la sensación, y ya luego, si te quieres especializar, ya puedes agarrar una maestría u otra vía para ser técnico. Pero no, o sea, no sé, yo saliendo de la escuela no sé construir, no sé calcular pesos. Ya ahorita lo estoy aprendiendo, que estoy estudiando monumentos históricos, pues ahora sí ya me están enseñando cuánto pesa la piedra, cuánto pesa la madera. Entonces, bueno, es otra especialización. Em, y pues sí, como decía, hay muchas vías. Puedes alejarte o puedes acercarte a la rama de arquitectura, pero al final todo te sirve porque la arquitectura es tan vasta, ves tantos temas. Por ejemplo, eso es algo importante de decir, que en la licenciatura no solo te enseñan cosas de arquitectura, en la licenciatura te enseñan antropología, acá, te enseñan arte. Tenía yo muchas clases de arte, te enseñan mucho también historia.
historia es muy importante. Entonces, bueno, se alejan mucho a veces hasta de más. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver esto con la arquitectura? ¿Para qué? ¿A mí qué me va a servir? Pero al final sí te sirve, o sea, todo te sirve porque a ellos lo que les interesa es que desarrolles este método de pensamiento, este Mm, método de resolver problemas. No es como en México que ahí está atrás de ti el maestro viendo si haces tu tarea. No, acá les vale un pepino. Acá ellos, si no quieres entregar, si no quieres venir, para ellos que, o sea, el que está interesado en aprender eres tú y tú eres el que tienes que estar ahí dándole duro, tienes que ver, bueno, ¿cuándo es mi entrega final? Porque ningún maestro va a venir a ver si estás haciendo todas las semanas tu tarea, no, o sea, si quieres tú pedirle una sesión para platicar con un maestro, puedes, pero no es necesario, o sea, es todo otro sistema y toda otra forma de pensar que hay que también estar conscientes que venir acá va a ser un shock también educativo, no solo cultural, no solo de la lengua, pero también educativo. Los maestros piensan muy diferente a los maestros de México. Entonces, yo creo que es algo que igual, o sea, merece otro webinar porque, o sea, yo solo para entender sí, cómo funcionaba el sistema académico acá, o sea, me tardó la licencia entera, de verdad. Ya en la maestría ya la agarré qué onda, pero mientras toda la licencia sí me aporreé mucho porque pues no, yo no sabía nada, o sea, de cómo piensa la gente acá. Entonces, sí. pues sí. Sí, sí, eso es muy importante y como ese sí es otro tema, pero es importante, es bueno estar conscientes, ¿no? A lo mejor no siempre lo pensamos, pero sí es otra manera de aprender, de pensar, que por la es otra sociedad, otra cultura, entonces aprendemos distinto y los métodos de enseñanza son distintos, ¿no? Entonces sí tenerlo presente, igual yo me costó mucho trabajo en la universidad esa manera de expresar las ideas, de escribir, y luego en ciencias humanas y sociales, pues es también muy específico, entonces es muy cartesiano, ellos tienen un método, ¿no? Que es la disertación y que esto lo aprenden desde preparatoria, entonces o sea, mis exámenes que eran 2 líneas, ¿no? Así de yo, esto es un examen y tienes que sacar 4 páginas de contenido, entonces cómo estructurar tu pensamiento, la reflexión, obviamente pues con todo lo que estudiaste, los conocimientos, pero es un debate, ¿no? Argumentar y luego decir aquí, y dar ejemplos y luego decir sí, pero no, pero esto no, esto sí, pero como tal, este filósofo lo dijo, pero después tal contradijo esto y entonces eh, pienso que podría hacer eso y lo. Entonces es la tesis, antítesis, entonces todo eso es en todas las materias, ¿no? Arquitectura, ciencias sociales, economía, todo tiene este tipo de argumento, entonces pues se aprende, hay cursos especiales también sobre esta parte y si pueden aprovecharlos y estudiar un poco antes, ver cómo es, les serviría mucho. Nada más puse el diagrama para ilustrar un poco lo que decía Jocelyn del doble diploma. Este es el ENSA de París-La Villette. Tienen el cursus de un lado arquitectura y del otro lado el doble diploma de ingeniería, ¿no? Y aquí lo que es interesante ver, pues, cómo el diploma de técnico, diploma de conceptor en modelización. Entonces, eso hay que entenderlo bien en Francia, es de que, por eso la importante de saber qué quieres hacer y de preparar tu proyecto profesional. Una de las principales preguntas que yo hago a las personas que acompaño, ¿no? Antes de que me digan, algo más es entender qué quieres hacer, a dónde quieres ir, en dónde quieres trabajar, cómo te ves a futuro, ¿no? Porque en función de eso, al menos es que quieres quedarte en Francia, quieres ejercer a nivel internacional, quieres regresarte a México, porque en función de eso van a ser las elecciones y la orientación, ¿no? O sea, no te voy a orientar de la misma manera si quieres quedarte y ejercer en Francia o quieres dedicarte a la construcción y a ingeniería o si quieres dedicarte más al lado artístico de arquitectura, no es la misma orientación, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿por qué? Porque en Francia, digamos que el modelo es no voy a decir que muy cuadrado, pero hay que entender que la lógica, que tales competencias te dan cierto tipo de diploma, y, no, perdón, tal tipo de estudios te dan tales competencias que te dan tal tipo de diploma y tal tipo de diploma te va a permitir ejercer en tal contexto, ¿no? Entonces, eso es súper importante, o sea, bueno, me voy a salir de la arquitectura, pero por ejemplo, el turismo
el turismo en otros países y en México es como muy, muy amplio y, y, y en Francia es muy especializado, ¿no? Entonces hay que saber igual la arquitectura, qué quieres hacer, qué parte de arquitectura quieres ejercer, qué quieres hacer más construcción, quieres hacer más diseño, quieres hacer más investigación, porque en función de eso, pues es la elección del parcours, de la trayectoria de la universidad y las mejores opciones que se pueden presentar a ti, ¿no? Entonces, esa parte de preparar su proyecto y poderlo también explicarlo en la carta, ¿no? Que lo mencionamos antes. No sé si quieres agregar algo. No, no, justamente creo que eso es súper importante de decir que acá es otro método de pensamiento, como dices, o sea, si yo me meto a estudiar urbanismo, pero al final quiero restaurar casas residenciales, pues no tiene chiste, o sea, justamente hay que pensar desde que empiezas, pensar cuál es el futuro y cuál es la salida que tú tienes como ambición, ¿no? Entonces, eso es verdad que cuando empezamos, pues no los preguntamos y decimos, pues a lo que me acepten, da igual, pero no, o sea, sí es mejor pensarlo antes porque pues va a impactar en los años que vas a estudiar también, ¿no? O sea, acá es un proceso muy largo, tienes que hacer la maestría, luego tienes que hacer tu especialización si tú quieres, que es muy recomendada. O sea, son muchos años, la verdad. Yo llevo, por ejemplo, pues en total como 7 años estudiando. Y pues sí, o sea, obviamente que trabajo al lado y tengo esta vida profesional ya, gracias a Dios, que la estoy construyendo, ya tengo mi agencia, ya tengo una asociación, o sea, ya estoy adaptada al mundo profesional, sin embargo, no al 100 porque pues sigo siendo estudiante y bueno, lo bueno es que todavía tengo una larga trayectoria, pero hay gente que se viene un poquito más tarde, ¿no? Como a los 40 50 que se puede, pero pues ya te queda menos tiempo, ¿no? Como que para pensar bien en tu proyecto. Entonces, bueno, todo eso hay que adaptarlo y hay que irlo pesando en una balanza, ¿no? Y hay que estar dispuestos a hacer sacrificios. Yo creo que para terminar, podemos terminar en eso como que unos, como una review general de qué es vivir acá, ¿no? O sea, vivir acá es caro, o sea, como muchos lo dicen, Francia, pues qué elegancia la de Francia, sí. Sin embargo, hay muchos paquetes, muchas ayudas, muchas cosas que el gobierno ha puesto en obra para que no lo sea. O sea, yo como estudiante les puedo decir todas las ventajas que el gobierno me ha dado y no es por hacerle publicidad al gobierno, no tengo ningún tipo de asociación con ellos, pero sí, o sea, te facilitan todo para que estudiante, ya sea francés o extranjero, no haya diferencia, primero que nada, no hay esa discriminación de que no, si no eres francés no te puedo dar los beneficios, no, o sea, yo tengo las mismas ventajas que ellos, te pueden apoyar con el alojamiento, te pueden apoyar con la comida, o sea, por ejemplo, las comidas en las escuelas, en las censas, te cuesta 1 euro si eres becario. Primero que nada, ser becario significa que no pagas ni un peso, pero además, o sea, te dan promociones, te dan ayudas como la comida, 1 euro, tu entrada, tu plato y tu postre. O sea, así de barato, 1 euro son 20, 22 pesos máximo, para que vean que es hasta más barato que México a veces. O sea, yo hablando con amigos mexicanos que estudian arquitectura en México, me dicen cuánto pagan de colegiatura, cuánto pagan de renta, cuánto pagan de comida y resulta más caro estudiar en México que acá. O sea, es algo que tienen que tener en cuenta que no es como lo pintan todo, o sea, una parte sí, pero no todo y hay formas de, nada más que hay que ir a buscarlas, hay que investigar, hay que rodearse de gente que sepa, ¿no? Yo creo que eso es algo importante decir. Así es. Nada más una diferencia hay y esto es reciente porque antes no era así, es los frais, la inscripción, el costo de las inscripciones también en escuelas públicas. Ahora, estos últimos años se ha hecho una diferencia para los estudiantes extranjeros, pero hay algunas universidades que lo aplican, otros no. Entonces Sí, ya depende de cada universidad. Pero aún así, bueno, resulta mucho más, eh, digamos, asequible que en algunas escuelas privadas en México. Entonces, es una cuestión sí. de ver, ponerle una balanza que quiero también y en dónde quiero estudiar y ya, ¿no? Está la parte de la administrativa, está el seguro social, pagas una cuota y tienes el seguro social también. Como dice Jocelyn, la CAF, que son las ayudas
para tu renta, o sea, es una pequeña parte, no pagan su renta, ¿sabes? También ya se está reduciendo bajo ciertas condiciones, las leyes están cambiando, eso hay que decirlo. Sí. Entonces, digamos, yo, por ejemplo, a mí me daban 30 euros, yo pagaba 350 euros de renta en un cuarto estudiante y de una residencia estudiantil, y la CAF me daba 30 euros, o sea, no es así enorme, pero pues ya es una ayuda, ¿no? Entonces también depende de tu situación, de dónde vives, porque ellos estimaban que como yo estaba en una residencia estudiantil, pues los costos de la comida y todo eso era más adecuado, ¿no? Que si pagas renta en un departamento normal. Y bueno, ya también hay otras instituciones que cuando llegas en la universidad también te ayudan a todo este tipo de asesoría y trámites, ¿no? Pero igual, eh, por ejemplo, nosotros damos asesorías, por ejemplo, Jocelyn creó una guía en la que habla también de todo este tipo de cosas, pues bueno, tú eres la que tiene la guía, puedes hablarme más sobre esto, pero pues son pequeñas cuestiones para informarse y para tener, digamos, esto, prepararse antes de llegar, y ya que lleguen aquí, pues están en el sistema y en lo que aprenden a conocer el sistema, pues ya tienen algo de información que les va a ayudar, ¿no? Sí, justamente, y tú viste que esa necesidad de los estudiantes que a veces tenemos muy poca información y por eso es que ahora das esas consultorías que si te hubiera conocido antes, créeme que te hubiera comprado más de 20 Sí. porque es que no hay, o sea, como dices que en las universidades hay gente que te apoya, la verdad yo no tuve a nadie en mi universidad que me explique nada, o sea, al revés, para mí ir a la administración, como que al lugar donde estaban los administrativos, Ujú. me daba miedo porque una vez me regañaron que porque no hablaba yo bien. O sea, entonces sí pueden haber este tipo de problemas, pero siempre lo importante es tener a alguien con quien puedas expresarlos, ¿no? O sea, tal vez en la escuela yo no tuve a esa persona, pero sí tuve a esta consultora, por ejemplo, que yo le pude contar, oye, me hicieron esto en la escuela, y tú me hubieras dicho en ese momento, oye, eso es Ajá, discriminación, tú lo puedes reportar a tal número. Y que sí, la verdad me hicieron esa discriminación, que yo me pude quejar y pudieron haber sacado a esa persona. Sin embargo, no lo sí. hice porque yo decía, no, pues es normal, no hablo bien, pues ni modo, o sea, pero no, o sea, eso es importante de estar informada porque pues así haces valer tus derechos, ¿no? Pero bueno, Así ese es. es como que otro tema que no pasa mucho a mí, gracias a Dios, les cuento con sinceridad, mi experiencia fue buenísima, aparte ese momento que tuve y bastantes momentos de estrés en la escuela por la carga académica, de resto, o sea, fue hermosa mi experiencia. Yo repetiría, como les digo, estudiar arquitectura acá. Y hasta el día de hoy me siento tan agradecida de poder beneficiar de todo lo que me rodea. O sea, el simple hecho, platicábamos, Ana, el simple hecho de salir a la calle acá en París, pues ya tienes tu museo ahí entero. O sea, ya tienes todos tus cursos que te enseñaron de teoría, la tienes en práctica, Ajá, porque tienes sí. Notre Dame, tienes la restauración de Notre Dame que la acaban de acabar. Entonces tú puedes entender, ah, bueno, esta piedra la cambiaron, esta piedra no la cambiaron. O sea, ese tipo de reflexiones que la ves físicamente, realmente, ¿no? No necesitas que alguien te la venga a explicar porque la estás viendo. Y así, hablando de Notre Dame, pero de todos los edificios que son súper mundialmente conocidos, antiguos y nuevos. O sea, yo sí me considero muy, muy agradecida y con mucha suerte, la verdad, porque es duro, pero vale la pena y creo que este conocimiento no lo hubiera recibido en nada si yo me hubiera quedado en Mérida, en mi ciudad, que amo mi ciudad, pero pues sí, la verdad, ahí sí estamos muy limitados en términos de conocimiento y sobre todo de opciones después de, ¿no? Una vez que acabas la carrera, pues ya, te vuelves empleado y listo. Y si puedes, te abres tu changarrito y ya, o sea, acá se pueden hacer tantas cosas, se pueden justamente restaurar monumentos, se pueden abrir tu propia agencia mundial, o sea posibilidades hay muchas, pero bueno, justamente este Zoom era para esto, este webinar, para decirles que sí se puede, que acá estamos nosotras para lo que necesiten, justamente si necesitan algún tipo de ayuda, pues están las consultorías de Ana, yo tengo estas guías que son escritas para que tengan justamente como chance de leerlo y aprender como que estas formas de hacer. Y también vamos a estar planeando otros proyectos, Ana, todavía no los vamos a decir, yo creo, para que se quede la Eh, sorpresa. sí, Y pues sí, el que se anime, que nos siga en las redes sociales para que esté al tanto de todo lo que pasa, ¿no? sí, claro, es lo que quería decir, los invitamos a seguirnos en redes y dejamos también después un link para que
Si quieren más información, pues se inscriban y pues nos dejen. Los que quieran que se los mandemos por mail, se los mandamos por mail. Los que quieran unirse a la comunidad, al chat WhatsApp, tenemos una comunidad, entonces también ahí podemos, estamos mandando información, saludos, tips, paseos. Así que bueno, pues ya se extendió esto, pero muy bien, que ya abarcamos lo que queríamos abarcar y pues estamos en contacto. Cualquier cosa, estamos disponibles por ahí. Claro que sí. Pues muchas gracias, Ana, por tu tiempo. De verdad, gracias. Creo que les va a servir de mucho. Y también a ti, gracias a ti. Y pues no será el primer webinar que estaremos haciendo juntos, así que síganos Así en es. redes. Muy bien, gracias. Gracias, adiós. Bye.